Dios les bendiga a todas las vidas que en este momento nos escuchan. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra, la oportunidad que nos da de poder transmitir el mensaje que Él ha puesto en nuestros corazones, cuando definitivamente primero nos ministra, nos habla, nos lleva a reflexionar y nos muestra en su palabra cuál es nuestra vida. Oye, ese Dios maravilloso es el que en este momento quiere dar y transmitir para nosotros palabras importantes, palabras de aliento y de fortaleza. Así de que yo les invito a todos que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas nos vamos a ir al capítulo 15. Y en el capítulo 15 vamos a estar en el versículo 11 en adelante. Y esta porción que vamos a estar leyendo es una porción que muchas veces yo sé que usted la ha oído, yo sé que muchas veces usted la ha escuchado, yo sé que usted muchas veces se la han predicado, pero que hoy vamos a verla desde las perspectivas con las cuales Dios nos la muestra a medida de la circunstancia que estamos viviendo. Así de que ponga su oído, preparemos nuestros corazones. La palabra es la parábola del hijo pródigo, y como les digo, vamos a leer los versos del 11 en adelante. Lucas capítulo 15, y dice de la siguiente manera: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha vivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con mujeres, con rameras, has hecho matar
para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa, Dios, que tú nos permites, oh Jehová, estar aquí. Te damos, Padre Santo, toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Y te pedimos que seas tú quien tome, Jehová, control de esta palabra, que sea el Espíritu Santo tuyo el que hable, que sea el Espíritu Santo tuyo el que dirija, que tú seas, oh Jehová, quien ponga en el corazón y en mis labios tu palabra, para que sea refrigerio, para que sea de ayuda, para que sea de fortaleza, para que sea de estandarte para todos y cada uno de nosotros. Te damos a ti, Padre Santo, el honor, la gloria y la honra por lo que tú vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué importante es reconocer que Jesucristo no solo es nuestro Señor y único Salvador, es el que nos sustenta, nos fortalece y nos cuida. Y aquí estoy parado bajo esa norma. Estoy parado en el nombre de Jesús, sabiendo que es importante, sabiendo que es un privilegio y también una responsabilidad muy grande conducir su palabra. Y lo hacemos en el temor. Este pasaje que les acabo de leer es el capítulo 15 de Lucas. Se encuentra dentro del capítulo 15 de Lucas, el cual también empieza hablando de la oveja perdida. Mire qué cosa tan interesante. Y después de esa narrativa aparece algo más también y se llama la parábola de la moneda perdida. Y cierra el capítulo, muy importante, mencionando la parábola del hijo pródigo. Y es que veo a Jesucristo aquí haciendo un narrativo, haciendo o mostrando en estas tres parábolas el amor y la misericordia de Dios para nuestra vida. Que quede claro que este capítulo es muy importante para entender cuán grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, y que la manera como se mueve, la forma como Dios ejemplifica su amor a través de nuestras actividades cotidianas, o por ejemplo a través de las actividades que en esa época se podían vivir. Y era el hecho de cuidar ovejas. ¿Qué pasaba cuando una de ellas se perdía? Era el hecho de cuando la gente, que no era muy usual tener monedas, que no era muy usual trabajar con ellas, porque la economía de la época de Jesús funcionaba en gran escala a través de lo que podríamos llamar el trueque. Y la moneda que estaba circulando, por supuesto, no era tan muy común tenerla o trabajar o comerciar con ella. Pero qué importante era tenerla, y cuando se tenía se atesoraba. Y si se perdía una, había que hacer lo imposible por encontrarla. Pero ahora llegamos a un texto muy bonito que se llama el hijo pródigo, donde vemos prácticamente la figura de Dios en todo esto. Y dice la palabra en el texto: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estos primeros versículos
que prácticamente están narrados aquí, como del 11 hasta el 16, lo que nos muestra es la vivencia que nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestra manera de actuar y de vivir, a veces le faltamos a nuestra relación con Dios. Y aquí vemos justamente cómo la altivez empieza a jugar en nuestra vida y empieza a jugar en contra. Y vemos, cuando hemos escuchado esta predicación respecto a este hombre, hemos visto a una persona que le daba la espalda a Dios, que es usualmente lo que el texto nos representa, y decide marcharse, decide irse del lado de Dios y le dice: dame, reparte la herencia porque es tiempo de irme. Y cuando leía este texto yo pensaba, pero no necesariamente tenemos que alejarnos del evangelio, no necesariamente tenemos que decirle no a Cristo para huir de él. Mire qué cosa. Y es que Dios no va a contender nunca con nuestras decisiones. Aquí nosotros vemos que cuando este joven llega donde su papá, aquí no hay una disputa tratando de convencerlo, todo lo contrario, lo hace y le entrega según la demanda de aquel joven. Porque cuando nosotros ya tomamos una decisión y cuando la ponemos en nuestro corazón, es bien complicado tratar de sacarla. ¿Sabe? El texto bíblico dice que en el momento de la última cena, estando Judas reunido con los 12, y allí estaba, con los 11, él hacía parte de los 12, por supuesto, y Jesucristo allí, Jesucristo le da la última oportunidad a este hombre de que desista de aquella decisión que ya se abrigaba en su corazón. Y ese momento es muy crucial porque el texto dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y ese era el momento preciso cuando Judas pudo haber dicho: soy yo, Señor, perdóname, no quiero hacerlo, ayúdame. Mas sin embargo, ya la decisión había sido consultada por sí mismo, ya había sido maquinada, ya había planes en medio de. Y Dios no va a contender con eso. Pues esto mismo es lo que estoy trayendo aquí. No estoy queriendo decir, hablando aquí de Judas, estoy trayendo esto como una imagen parecida en el momento de preguntarnos: ¿es tiempo para abandonarlo todo y huir? Porque eso es lo que está pasando a este joven. Lo está dejando todo para irse. Lo está dejando todo para irse. Y a lo mejor no es para irnos de la presencia, no es para irnos del evangelio y para negar a Cristo, sino para dejar lo que Él ha puesto en nuestras manos como responsabilidad para irnos a otro sitio. Y aquí la pregunta es: ¿quién es más hijo pródigo? Porque a veces solamente miramos esto bajo el texto colocado aquí como lo presentan, aquel hombre que va y malgasta todo y va a llevar una vida perniciosa. Pero Dios también nos demanda y nos pregunta: es tiempo de pedir los dones, es tiempo de pedir todas las cosas que yo te he dado, es tiempo de pedir los talentos para llevármelos a otro sitio. ¿Acaso esos dones, acaso esos talentos no fueron dados para edificación del sitio donde hoy Dios te ha plantado a ti? ¿Qué razones nos motivan para dejarlo todo? ¿Qué razones nos llevan a pensar diferente? ¿Qué razones se abrigan en nuestro corazón de tal manera que estamos pensando, que estamos maquinando dejar lo que un día en oración y en ayuno, en un altar a lágrima tendida pedimos al cielo? Y es que
aquí Dios está mostrándonos que aunque nosotros pensamos que el camino es bueno, que aunque nosotros creamos que el camino es correcto, no siempre el final nos lleva a la vida. Puede ser final, como dice el proverbio, que el hombre considera que los caminos son buenos, pero el camino es un camino de muerte. Aunque nosotros nos vayamos del sitio donde Dios nos ha dejado y nos ha delegado a plantarnos en otro lado, no siempre cuando usted transfiere un árbol a otro sitio, el árbol mantiene el mismo nivel de vida, porque sabe que los nutrientes de ese árbol están en el suelo y son regados por el río que Dios ya ha demandado ahí. Mire qué cosa. La naturaleza nos enseña también a verlo de esa manera. Y dice aquí, el hijo pródigo salió convencido que iba a conquistar una nueva tierra. El hijo pródigo salió con una expectativa muy grande, porque dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Oye, yo me imagino que cuando él salió, él tenía una expectativa, él tenía un croquis, él tenía una imagen de todo lo que iba a vivir, de todo lo que iba a hacer, de todo lo que iba a llevar a cabo. Pero cuando Dios no está en nuestras decisiones, qué complicado se convierte. Mire qué interesante. El sábado pasado pedíamos en el ayuno: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y ese era el clamor que Dios nos llevaba a que nosotros hiciéramos durante aquel momento de ayuno. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y es el mismo clamor que le hizo Moisés a Jehová en un momento determinado, cuando había que empezar el recorrido nuevamente. Pero como les decía el sábado pasado o los días pasados, cuando les presenté esa palabra para el ayuno, ese texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 15, el siguiente versículo, el versículo 16, perdón, el texto se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 15, pero el versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá que hemos hallado gracia delante de tus ojos, yo y tu pueblo, si no es en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Así de que el pedir la presencia de Dios ande con nosotros también va a ser notorio, no solamente para ti que la sientes, sino la va a ver muchas personas a tu alrededor, porque vas a ser diferente, vas a marcado de manera diferente, vas a ser emblemáticamente desarrollado de una manera diferente sobre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Así de que cuando Dios habla, y Dios es el que envía, y Dios es el que da la palabra, no hay temor. Pero vemos que el hijo pródigo tomó una decisión. Él fue el que dijo: Padre, dame todo, reparte la herencia porque me voy. Oye, estas ideas que nos llegan a veces de mejor puedo estar en otra parte, mejor mis servicios van a ser mejor en otro lado, mi actividad va a ser mejor en otro lado. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Acaso Dios ya te lo dijo? ¿Acaso Dios ya te lo expresó? ¿Cómo nosotros podemos saber que verdaderamente el pasto verde del vecino es mejor que el mío? Pues probándolo. Por ahí vamos entonces. Dice la palabra, y escuche bien esto, que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice que habían entonces en la iglesia, esta iglesia ya está formada, que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos, el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire qué cosa. Dios, este llamado que Dios hizo en este momento, también lo continúa haciendo ahora. No ha dejado de hacerlo. Ese mismo llamado, esa misma orden, esa misma necesidad, Dios la establece. Dios es el que manda, Dios es el que dirige, Dios es el que nos lleva. Solamente nosotros nos corresponde dejarnos llevar. Dice la palabra que en un momento determinado Saúl se encuentra con Samuel, quien le dice: ¿acaso Dios se agrada de los holocaustos y de los sacrificios más que de la obediencia? Pues le dijo: no, los sacrificios son buenos y holocaustos, pero la obediencia, Dios se agrada más de ella. Es mejor obedecer, es mejor tenerle el oído abierto y aprender a escuchar a Dios. Es mejor aprender a hacer lo que Dios nos pide, porque no podemos decir, como dice el texto: yo amo a Jehová, yo me guardo a Dios, yo respeto a Dios, pero odio a mi hermano. Eso mismo sería: yo hago caso a Dios, yo hago caso a lo que Dios me pide, pero no hago caso a lo que mi hermano me dice. Ese es el mismo texto. Nos hace falta tener un poquito más de visión, de oído abierto y de corazón dispuesto, porque con la boca hablamos mucho, pero no nos movemos con el corazón. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos que analizar, porque este texto, cuando hemos sido impactados a través de él, entendemos las consecuencias que es darle la espalda a Dios, que es irse a una vida lejos de Cristo. Pero pueden haber consecuencias cuando decidimos arrancarnos de un sitio para transportarnos a otro, cuando decidimos dejar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para buscar otros sitios donde nuestro talento, nuestros dones sean también de beneficio. ¿Acaso Dios habló de esa manera? ¿Acaso Dios aún ya dejó de decirlo? ¿Acaso Dios ha estado sordo a nuestras peticiones? Lo mismo que decimos en nuestra recámara, el mismo clamor que hacemos, Dios todavía lo oye. Dios oye ese clamor, como oye también nuestras murmuraciones, como oye también cuando denigramos y cuando hablamos mal de nuestro hermano, cuando denigramos y hablamos mal de los ungidos, cuando denigramos y hablamos mal de aquel que sin saberlo, sin conocer causa alguna, estamos poniéndolo por el piso. Dice la palabra, y el texto sigue y dice: y volviendo en sí dijo. Oye, aquí vemos que este hombre llegó un momento determinado que le llegó el hambre. Porque el hambre es ese proceso físico que tenemos cuando nuestro cuerpo nos requiere ya de energía, porque realmente lo de nosotros es energía. O sea, la comida se va a transformar en último momento en energía para que nosotros nos podamos mover. No se crea que eso funciona de otra manera. Así somos a base de energía, ¿sabe? Así de que cuando el carro le hace falta gasolina ya no anda, y cuando nosotros nos hace falta energía, pues nos debilitamos, nos sentimos decaídos en todo, y ahí viene ese momento de hambre que nos comemos hasta las piedras si es necesario. Y aquí llega el momento importante, en ese instante cuando llega la necesidad, en ese instante cuando estamos quedándonos faltos de pan y de comida, es cuando empezamos a recapacitar. Oye, a veces no nos damos cuenta que en el sitio en que estamos hay abundante pan. A veces se nos olvida que el sitio que Dios nos plantó es porque hay mucha bebida y mucha comida. Y no estoy hablando de la comida física, sino de la comida espiritual. Hay abundancia, hay manjar de comida.
y nos saciamos de ella, tanto que nos hastiamos y empezamos ya a renunciar a ella. Pero cuando nos vemos carentes de ella, entonces es como dice el texto, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando entramos en necesidad es cuando entonces volvemos a nuestra mirada al cielo, cuando empezamos a debilitarnos en el espíritu, cuando nos estamos disecando en nuestro espíritu y nuestra alma empieza a decaer, es cuando volvemos la mirada al cielo y decimos: Dios mío, vuelvo en sí y te digo, cuánta gente en la casa que tú me tenías, Señor, cuánta gente en esa casa se hastea de tanta comida que tiene mucha palabra, tiene muchas cosas, y yo aquí me muero de hambre. Porque ¿sabe qué? El trabajo que encontró era lo que en cierta manera en aquella época no era muy bien visto: apacentar cerdos. Eso no era para un judío un trabajo que le trajera bendición. Porque cuando estamos lejos de lo que es la voluntad de Dios, tenemos que después empezar a hacer cosas que a Dios le van a desagradar para poder subsistir y para poder vivir. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no, porque Dios todo lo pone, todo lo cuadra para que su siervo continúe y mantenga su relación con Él. Esto no se trata de cómo el Espíritu nos toca. Esto no se trata de la manera como nosotros podemos sentir a Dios en nuestro espíritu. Esto se trata de vivir una relación con Dios y vivirla y poder empezar todos los días a tener ese gozo, esa benignidad, esa paciencia, ese amor, esa templanza, ese dominio propio. Cosas que el Espíritu pone y va dando como fruto de relación que tenemos con Él y que nos va haciendo espirituales, que nos va enseñando a conocer la naturaleza de Dios a través de nuestro caminar con Él. Y vemos aquí que en ese momento de volver en sí es cuando nuestra mirada a Jesús nos tiene que llevar a recordar el texto que dice: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Oye, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero la luz del mundo es muy particular, porque el que me sigue no andará en tinieblas. Y Cristo nos promete mantener una luz constante cuando tenemos esa voluntad. El Salmo 32 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Escuchó eso? Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y después dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y es que Dios no va a contender en la idea que ya tengamos, porque en este hijo pródigo que vemos aquí, Dios no contendió con él. Simplemente le dijo: ok, si te vas, te vas. Pero Dios no va a contender con nosotros ni con la idea que tengamos, ¿sabe? Así de que tenemos que volver. Tenemos que volver, porque Dios nos va a volver a restaurar. Cada vez que en nuestra vida llegan ideas de desánimo, cada vez que en nuestra vida llegan ideas de tristeza, de frustración, que son naturales por lo que estamos viviendo, que son naturales por lo que estamos pasando, tenemos que mirar al cielo y recordar la misericordia de Dios. Este joven llegó delante de su papá y dice que aún todavía venía de lejos, lo vio. ¿Sabe? Dice que la palabra que cuando Jesucristo iba llegando a Jericó, hay un hombre llamado Zaqueo subido en un árbol. Pero dice que mirándole le vio. ¡Wow! Y a veces uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Sabe? Dios nos ve, pero nos mira. Y cuando nos mira, mira el corazón. Y esto es bien importante. Dios tiene la facultad de ver lo que hay dentro de nosotros y es movido a misericordia. Y lo que hace es, lo viste, lo que hace es, lo calza y lo restaura nuevamente al darle el anillo.
regresemos nuevamente con la idea de levantar portillos, porque así nos dijo también en un ayuno: ustedes son los encargados de levantar, de edificar, porque los he puesto con ese objetivo de que sean nuevamente edificadores de portillos, que sean los encargados de ir a naciones a levantar nuevamente lo caído. No tenemos que estar nosotros en otra expectativa diferente a obedecer la palabra de este Dios. Son tiempos en los cuales tenemos que aprender a entender lo que Dios nos está pidiendo y a ser obedientes a su palabra. No hacer como muchas veces hemos visto en la Biblia, gente necia, gente que actuaba por su propia condición, como Saúl, que quería hacer lo que él quería o le parecía, o que se dejaba presionar por lo que el grupo le decía, por lo que el pueblo le pedía, desatendiendo a la orden de Dios. ¿Qué hay en el corazón de un siervo? Dice aquí el texto: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué interesante esto. Así estamos muchas veces nosotros, juzgando todo el tiempo. Este hombre se molestó porque había una fiesta en honor de aquel que ante sus ojos era un impuro, que ante sus ojos era uno que no tenía dignidad, que ante sus ojos era uno que no podía tener cabida en lo que él tenía por concepción de su casa. Y en este caso, para nosotros, el reino. Así nos encontramos juzgando a las personas sin conocerlas, dando matices a la gente como si nosotros fuéramos los dueños del reino de los cielos, hablando de personas, murmurando de la gente como si nosotros fuéramos los jueces de estas personas, como si nosotros fuéramos los escritores de la ley. Oye, si Dios viniera, ¿quedaríamos nosotros de pie por ser de esa manera? Yo creo que no. Dice la palabra que en Hechos capítulo 10 dice que levantándose Pedro, Dios le da una visión y le dice: mata y come. Y Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Claro. Y aquí dice el texto, volvió por segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo tú sabes los planes de Dios? ¿Acaso tú conoces el espíritu y los pensamientos de Dios para llamar inmundo o para llamar a una persona o saber si tiene dignidad o no tiene dignidad delante de Dios? ¿Tienes tú la capacidad para hacer eso? No la tenemos. Por lo tanto, no tenemos por qué desechar como este hermano mayor que se enfureció porque a la casa había retornado, había llegado aquel impío y pecador, inmundo, inmoral. Nos hace falta mucho por aprender. Nos creemos espirituales, pero nos hace falta mucho por caminar. Nos sentimos que lo sabemos ya todo y nos hace falta mucho por aprender. Nos hacemos llamar como Dios nos ha puesto, pero el nombre nos queda grande. Porque todavía nos hace falta leer y escudriñar en la palabra, la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué falta tenemos delante del Señor? Estamos carentes delante de Él. Si Dios pasara examen y juicio, nos colgaríamos, porque no le damos ni a la talla ni a la rodilla todavía. Dios diría: pero ¿cuánto tiempo tienes y aún no has aprendido del amor y la misericordia? Así de que vemos aquí que este hombre dice: está molesto, y su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino este tu hijo que ha consumido todos tus bienes y has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí hay una palabra muy, pero muy particular que yo quiero que con esta cerremos. Dice: entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Wow! Somos hijos de Dios y todo lo que Dios nos da son de Él y todo lo de Él es de nosotros. Pero es difícil entenderlo, ¿sabe? Y es difícil poder asimilarlo. Debemos abrir más nuestro corazón para poder entender lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a obedecer más lo que Dios nos pide para poder nosotros abrir nuestra mente a lo que Dios espera que nosotros hagamos en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios maravilloso y que te gozas. Eres un Dios de poder y de maravilla, Jehová. Glorifícate, Señor Padre Santo, en cada uno de nuestros hogares. Ayúdanos a entender y a comprender cuál es el deseo. Ayúdanos a entender y a comprender, oh Jehová, cuál es la voluntad tuya, Señor. Danos experiencia, revelaciones, Señor. Muéstranos, Señor, porque son tiempos, Señor, el que necesitamos es estar pegados a ti, unidos a ti y no estar haciendo lo que nuestra voluntad entiende que se debe hacer. Jehová, motívanos a buscarte en oración. Motívanos a buscarte en ayuno, de tal manera que se nos convierta en una disciplina y en un hábito tener una relación contigo. Padre, glorifícate, Señor, sanando. Glorifícate echando fuera de nuestros corazones aquello que esté impidiendo que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas. Glorifícate de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les doy la gloria y la honra a Dios. Y te digo que ese mismo Dios que nos ha permitido hoy dar este mensaje, ese mismo Dios está en tu casa para decirte que Él te ama. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y mantengámonos unidos orando los unos por los otros.